justamente sobre este tema con Sacílde León, vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Senado, Carolina Villano, senadora y secretaria general del PRI, Giovanna Bañuelos, vicecoordinadora de la bancada del PT en el Senado, y Alejandra Barrales, vicecoordinadora de la bancada de MC en el Senado. Bienvenidas, qué gusto tenerlas por acá de nuevo. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. A ver, entonces, prácticamente habrá fast track, Sacil, para poder aprobar esta prohibición de propaganda extranjera. No, yo creo que vamos a cumplir con el proceso legislativo correspondiente, que estaremos recibiendo, estamos por recibir esta iniciativa, y es algo que ya existía, Pedro, hay que decirlo claro. Es el artículo 256 que se modificó durante la administración del presidente Peña, en donde el Estado era garante de vigilar que lo que se publicaba en nuestras empresas mexicanas. Eso se quitó y creo que hoy estamos viendo que perjudica, porque no podemos permitir que ingieran en publicaciones que son discriminatorias, que son excesivas, que generalizan a los mexicanos como delincuentes, pandilleros, narcotraficantes, que exceden pues el respeto a la dignidad del pueblo mexicano y por supuesto a nuestros hermanos migrantes que contribuyen generosamente con la economía de Estados Unidos y por supuesto, pues bueno, no se puede decir con la nuestra, ¿no? Más con la nuestra. Entonces creo que debemos de tener mucho cuidado, no podemos permitir que empresas o gobiernos extranjeros puedan publicar este tipo de mensajes tan delicados en las empresas mexicanas. Caro, ¿qué opinas? Mira, yo por supuesto que también observo que es un contenido discriminatorio, que no trata con dignidad a nuestros connacionales, y creo que es por ahí, porque es una violación al artículo 1 constitucional. Independientemente de la ley ordinaria, creo que aquí hay varias cosas que destacar. Antes de una iniciativa, me parece que el gobierno mexicano debería haber hecho su postura al gobierno de Donald Trump a través de su embajador, una carta diplomática. Debía haber habido algo. Hoy por hoy no ha habido tal, sino una iniciativa. A mí me parece que cualquiera, nacional o extranjero, tiene que respetar la Constitución. La Constitución está sobre cualquier ley ordinaria y me parece que ese es el paso primero, antes que el otro. No todo se arregla con reformas. Por supuesto que nosotros reprobamos eso que ha sucedido, pero creo que aquí hay dos cosas. Si la Secretaría de Gobernación, o el Estado mexicano, mejor dicho, sabía que eso iba a pasar, bueno, pues entonces no tuvo la capacidad de frenar a Televisa o a quien haya sido, pero me parece que el aparato del Estado tiene los mecanismos legales para hacerlo. Y si no lo sabía, pues esto está fallando nuestra inteligencia. Entonces creo que ahí hay algo importante que destacar. Pero esto ya existía, esto de que el gobierno, y como tú dices, en la Secretaría de Gobernación era el que garantizaba, antes en las películas inclusive, las películas viejitas, el contenido que no fuera precisamente con todos estos argumentos y le daban libertad de, entonces se expone. Y si no, tenían que o modificarla o se vetaba. Claro. Eso existía, dejó de existir a partir de la administración del presidente Peña. Y no se trata de prohibir y prohibir y prohibir. Creo que vivimos en un país de libertades, en un país de apertura. Y me parece que Peña no dijo, voy a reformar esto para perjudicar a Sheinbaum. No, yo creo que Carolina, es tener cuidado con el contenido. Yo creo que existen hoy los mecanismos que se pueden hacer. La Constitución es muy clara. Oye, ¿y van a apoyar entonces ustedes esta Nosotros prohibición? Vamos a apoyar, pero insisto, nosotros pensamos que antes que eso hay que hacer otras cosas que funcionen. O sea, Lo importante es que un mecanismo sea eficaz. Es muy grave lo que se publicó, Pedro, hay que decirlo claro, muy, muy grave. No podemos pasarlo por alto. O sea, un mensaje de odio, de racismo, de una secretaria de Estado, de un gobierno... Sí. Pero hoy por hoy la población migrante no lo podemos tomar como cualquier cosa. Ni siquiera una reunión con el embajador. Claro, pero que al final del día, Giovanna, se han mandado notas diplomáticas recientemente por la base que se puso en la frontera, se han mandado notas diplomáticas por acciones que ha hecho Estados Unidos, pero parece que a Estados Unidos realmente no le importan las notas diplomáticas. Mira, a mí me parece que estamos hablando de dos temas distintos. En principio es la posición que ha tenido siempre firme, valiente, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la política bilateral con Estados Unidos y que no se le puede de ninguna manera cuestionar la defensa que ella ha hecho de nuestra soberanía y el esfuerzo de comunicación en un marco de respeto y ciertamente diplomático, porque las medidas implementadas por el gobierno de Estados Unidos no afecten a nuestro país y particularmente a nuestros paisanos. Pero estamos hablando de otro tema, Pedro, porque a final de cuentas la difusión de estos mensajes de odio a través de plataformas de televisión y de radio que son propiedad de la nación y que son administradas por empresas privadas a través de concesiones, pues es inadmisible que en un país como el nuestro consintamos que se puedan contratar estos espacios para que se violente
para que se etiquete a nuestros paisanos como delincuentes, para que se les amenace y amedrente. El derecho a migrar es un derecho humano reconocido en todos los tratados internacionales y también en nuestra Constitución. Pero también la aportación que las y los mexicanos hacen a la economía de Estados Unidos creo que ha quedado manifiesta a través de las cifras. Debemos recordar y reconocer que nuestros paisanos aportan más de $2 billones a la economía de Estados Unidos cada año, que junto con la comunidad latina aportamos más de $3 billones, que si nosotros o esta comunidad, la comunidad latina que radica en Estados Unidos, pudiera ser una nación, sería la quinta economía más fuerte del mundo, incluso por encima de países tan importantes como Rusia. ¿Cómo es posible que con un patrimonio de la nación como es nuestra infraestructura de telecomunicaciones se pueda estar consintiendo que un gobierno extranjero amenace a nuestros paisanos? Yo creo que la medida es correcta. En el Partido del Trabajo, por supuesto, vamos a avalar esta iniciativa apenas se reciba en el Senado de la República, que como bien señala la senadora Sacil, pues era una ley, lo prevé el artículo 1 de la Constitución, pero también estaba previsto ya en nuestra ley de comunicaciones y fue lamentablemente eliminado en el mandato del presidente Peña Nieto. Es simplemente rescatar este artículo que ¿qué señala? Pues que debe limitarse a cualquier entidad extranjera, ya sea gubernamental o privada, a que contraten espacios de radio y de televisión en nuestro país. Es así de simple y en el PT la vamos a respaldar. ¿Qué va a hacer Movimiento Ciudadano, Ale? Bueno, nosotros sin duda vamos a acompañar una vez más, como lo hemos venido haciendo cuando se trata de defender nuestra soberanía. Vamos a acompañar el esfuerzo que está haciendo la presidenta. Nos parece que es importante cerrar filas porque no estamos hablando no de un hecho aislado, estamos hablando no de una agresión aislada que escuchamos, estamos hablando de toda una campaña discriminatoria que se está implementando al interior de nuestro país. Y eso obliga a tomar otras medidas. Nos parece que está bien, es correcto. Si con esto podemos avanzar para que no se aproveche una laguna en nuestra ley que permita que venga una empresa, un gobierno del extranjero a implementar toda una campaña discriminatoria, nos parece que está bien, pero no suficiente. Tenemos que ir más allá. Necesitamos alzar la voz. Hoy sigue siendo la fecha desde que inició este nuevo gobierno con Donald Trump, que nos sigue teniendo en las cuerdas o frente a las cuerdas. Es un golpe y son aranceles y es una campaña discriminatoria y es descalificarnos. Nos parece que hay que elevar la voz. Tendríamos ya que estar actuando, sí, con extrañamientos diplomáticos, sí, con una carta, sí, con un señalamiento, poner ya un alto, y nosotros creemos que es importante. Vamos a acompañar esta medida, pero vamos a seguir insistiendo que tenemos que ir más allá. Hemos denunciado desde la Comisión de Defensa, por ejemplo, estas intromisiones donde de repente se notifica que hay drones sobrevolando, si no en espacio aéreo mexicano, cercano a nuestro espacio aéreo. Se acaba hace 4 o 5 días, unos pescadores denunciaban también que en nuestro propio territorio marines estadounidenses les habían detenido, les habían agredido. ¿Sí? Bueno, ya qué más estamos esperando. Digo, esto no lo podemos permitir con ningún connacional fuera de México, pero que vengan a tu propia casa a faltarte al respeto, a discriminarte, a darte este trato, es inadmisible. Por eso nos parece que es importante cerrar filas, pero necesitamos ir más allá. En el otro tema que vamos a platicar esta noche, la presidenta dijo: no voy a ir al funeral del Papa Francisco. Va en la representación de México la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ella dijo: vamos a llevar nuestras condolencias al Vaticano. Pero en redes sociales incluso hay muchas opiniones encontradas respecto a por qué en campaña sí la presidenta fue y visitó al Papa, porque sí incluso utilizó una falda con imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué opinan ustedes, Sacil? Mira, es un tema de agenda, Pedro. Yo no creo que sea con ninguna intención de insultar a la comunidad evangélica, cristiana, a la comunidad católica. México es un país en donde existe, pues, gran parte del catolicismo del mundo está en México. Es una cuestión de agenda de la presidenta que se puede entender. Pues creo que tendría alguna agenda complicada, pero manda una digna representación del Estado mexicano a acudir pues al funeral de Papa. Yo creo que no hay por qué opinar de esta manera, porque si fuera dirían que va de vacaciones a pasear con gastos pagados, y si no va dicen que está haciendo mal. Entonces es también como de acuerdo a qué opinión tomamos. Yo creo que es exagerar decir que en campaña sí fue y ahorita no va. Pues son temas de agenda, y que cada presidenta del país es primeros ministros, algunos asistirán y algunos mandarán representantes, algo que se entiende. Claro. Mira, yo creo que no podemos seguir teniendo todos estos vacíos en nuestra agenda internacional. El expresidente
pues le incomodaba salir del territorio y no salió. Entonces fuimos perdiendo espacios que teníamos construidos durante muchos años de respeto y colaboración con otros países, con otras naciones. No podemos sustraernos del mundo. El jefe del Vaticano, es el jefe del Estado del Vaticano, el líder del catolicismo en el mundo. Van cerca de 200 jefes de Estado o jefes de gobierno a su funeral. Han anunciado, incluso Donald Trump, que no es católico, estar ahí, como otros que no son católicos, pero son jefes del Estado que representan, de la nación que representan. O sea, a mí me parece que si ella fue en un vuelo que hizo de manera extraordinaria en la campaña para tener una foto con un líder carismático, con una gran presencia en México particularmente, y cuando estaba vivo, hoy no acudir no es simple y sencillamente porque sea católica, no, sabemos que no lo es, simplemente es la jefa del Estado mexicano, ya no la jefa de gobierno, ya no la jefa de un partido, es la jefa del Estado mexicano, nos representa a todos. Yo creo debería ir y debería ella tener más agenda internacional. Giovanna. Bueno, en principio decir que nosotros lamentamos profundamente la pérdida de un hombre extraordinario, de un líder social de la talla y de la dimensión del Papa Francisco. Y que la mejor manera de honrar su legado, pues sin duda es continuar con los postulados, que dicho sea de paso son postulados que coinciden mucho con los postulados de nuestro movimiento en el país, el humanismo. La búsqueda de la pacificación, la búsqueda de justicia, el cuidado de la naturaleza, el cuidado y la atención a las personas más humildes, más pobres, más vulnerables. Yo creo que esa es la manera en la que nosotros debemos de honrar el legado del Papa Francisco. Y que la presidenta, pues es lamentable que no pueda participar en el sepelio, que va muy bien representada por la secretaria de Gobernación, pero que aparte ella es jefa de Estado de un Estado laico y que representa igualmente, a propósito de lo que menciona Carolina, pues debe de ella representar a todas las religiones que existen en nuestro país, y que justamente un Estado laico no es un Estado sin fe, sino es un Estado que tiene la capacidad de respetar la creencia religiosa de cada una de las personas que gobierna, o si no la tienen. Yo creo que ya se expresó de manera formal, oficial, las condolencias de este gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum al Vaticano, a la comunidad católica, y por supuesto que no habrá una ausencia de México en ese acto tan importante. Estaremos representados, pero son cuestiones que, pues lamentablemente por la agenda, la presidenta no podrá asistir. Vale. Bueno, nosotros el Movimiento Ciudadano también hemos manifestado nuestro pesar por el fallecimiento del Papa, un personaje que ha sido solidario, fue solidario particularmente con nuestro país. En 2016, cuando él nos visitó, tuvo la sensibilidad de dirigirle mensaje a los jóvenes en Michoacán en su visita, invitándolos a alejarse de las filas del narcotráfico, hablando de lo importante que era mantener a nuestros jóvenes ajenos a toda esa búsqueda de los criminales por tratar de llevarlos pues a este tipo de actividades, y como esa tuvo varias señales más pues de esta empatía y de esta solidaridad con nuestro país. A mí me parece que es muy importante, es lamentable efectivamente que la presidenta no pueda asistir a este evento tan relevante, sobre todo si consideramos que México es el segundo país con más católicos en el mundo. Somos 90 millones de mexicanos en el censo de hace 8 años, me parece. 90 millones de mexicanos profesan la religión católica, perdón. Y me parece que es muy importante este mensaje, esta señal, porque México venía siendo reconocido por el buen manejo de sus relaciones diplomáticas, relaciones internacionales. Lamentablemente sí, el sexenio anterior pues hizo gala de todo lo contrario. Nos aislamos, retrocedimos. Me parece que la presidenta está retomando nuestra presencia, está tratando de volvernos a poner pues en la palestra internacional, y hubiera sido muy buen mensaje contar con su presencia aún y cuando se sabe que ella no profesa la religión católica. En México efectivamente hay pluralidad, tolerancia, ella ha sido empática en ese sentido. Me parece que hubiera sido un muy buen mensaje el que hubiéramos podido tener su representación, y además sin poder dejar de lado o hacer de lado que el Papa pues al final de cuentas es un jefe de Estado también, no es un tema que empieza y termina con la religión nada más. Y ahora que mencionaban el tema de que México es el segundo país con mayor cantidad de católicos en el mundo, hablando geopolíticamente, hoy en día está la discusión entre si
si la Iglesia Católica tendrá a un líder conservador o un líder progresista, y en ese sentido, si lo trasladamos al ámbito político tradicional, es básicamente si será de izquierda o será de derecha quien llegue allá. Hay quienes analizan y ven la presencia de Donald Trump, de Javier Milei, como una presión para tratar de imponer a un papa conservador, sino ultraconservador. ¿No habría valido la pena también que la líder de la izquierda en el continente hiciera lo propio para buscar un progresismo, una continuidad del progresismo en el Vaticano? Nos quedan pocos minutos. Pues es lamentable, como ya lo dijeron mis compañeras, que la agenda de la doctora no le permite estar, va a estar bien representado. Sí creo que en este proceso que hace la Iglesia o el Vaticano mismo Solo para me gustaría elegir... hacer un paréntesis. Cuando dicen la agenda de la doctora no le permite, ¿qué hay más importante el 26 de febrero? Pues mira, yo creo que ella tiene que... Digo, el 26 de abril. Sí, pues, El tiene 26 que, de abril. ella está priorizando, ella está priorizando, Pedro, y decimos, o sea, repito, La política es interna, lamentable, está priorizando la política es interna. Algún lamentable, evento sí. seguramente tendrá en México, pero al final del día esta política externa termina impactando indirectamente a la política interna. Morirse, ¿verdad? O sea, eso no se planea. ¿No? Mira, yo creo que esa parte de qué perfil tendrá el Papa, bueno, pues este es un asunto que quienes somos católicos, pues tenemos una idea clara de cómo eso puede decidirse, ¿no? Bajo la iluminación del Espíritu Santo, pero eso es otro tema. Yo creo que pues hoy en día hay varios que pueden aspirar o que más bien pueden ser representantes del Vaticano, y creo que lo ideal es el Papa Francisco, pues sí fue un líder muy importante porque dio ejemplo con su propia vida de humildad, de misericordia, ¿Sí? Hablaba de muchos temas cotidianos de la familia, de lo que vivimos diariamente, tenía una facilidad de hablar, de comunicarse de una manera más simple. Entonces yo creo que va a ser muy difícil encontrar a alguien, sobre todo es un latino, era un latino, entonces para nosotros hablaba español perfecto, le gustaba el fútbol. Los papás son muy cultos, hablan español aunque no sean latinos. Bueno, sí, pero me refiero a que... Sí, pero no es su primer idioma, ¿verdad? No es su lengua materna. Sí, sobre todo la identidad cultural, primer Sí, la identidad cultural. latinoamericano, primer jesuita también en llegar a... Y te voy a decir una cosa, y la verdad sí era incómodo para este régimen, porque venía aquí y hablaba de los temas que vivíamos, pero lo hacía con Peña también. Con Peña llegó y habló de los temas que le dolían a la población, no con los que quería quedar bien con el presidente. Como tendría que ser el rol de un papa. Nos quedan pocos minutos, por favor. A mí me parece que es un mal enfoque que la presencia o ausencia de primeros mandatarios influya en la decisión del nuevo papa, porque a final de ¿Pero por qué cuentas, es un mal enfoque? pues porque no es una elección democrática y abierta. Todo el mundo sabemos que es un proceso que tiene Sí, pero muchas décadas. Pero es ingenuo pensar que no ejercen algún Los tipo de presión. cardenales Los cardenales, propios, a final de través cuentas, los cardenales, representan. sí, es a través de los cardenales de los propios países quien se toma la decisión, pero no dejan de ejercer presión los presidentes sobre los propios cardenales. Todo el mundo comparto dice con tu claridad idea que eso y va no me Trump. parece- O sea, no es gratuito que vaya no allá y que su comparto candidato se la esté idea. moviendo por todos lados. Él está haciendo política, al final de cuentas, ¿qué es lo que hace Es que al todo final lo del que día es el Estado? una elección política interna. Entre 200 cardenales que Que están solo la cerrados, concentrados, incomunicados, que es la tradición de la Iglesia Católica. Es el Entonces, cónclave. la presencia o ausencia del primer mandatario en la ceremonia fúnebre del Papa Francisco creo que no determinará el perfil del siguiente Papa, que dicho está de paso, Ellos nosotros tienen deseamos que comunicación sea con los cardenales de su país. izquierda, Claro. como fue el Papa Francisco, que su acto final todavía fue un acto Ok. de profunda humildad, como el dejar su testamento funerario. Ali, contigo cerramos. Sí, bueno, pues estar de acuerdo. Nos parece que es muy importante que no solamente en este evento lamentable, la presencia de nuestro país a nivel internacional debe de estar. Sí. Nosotros vamos a seguir empujando, pues, que México retome el lugar que venía teniendo en el ámbito internacional. Pues qué gusto de verdad poder tenerlas aquí. Gracias por Gracias. estar con nosotros. Gracias, Nos vemos la Pedro. siguiente Muchas semana. Tienes nombre de Pausa, Pedro.